¿Qué tal? ¿Cómo están? Bueno, eh, en la clase de hoy vamos a trabajar con un autor que nos resulta bien interesante a nosotros dentro del campo de la sociología, pero además porque ha abordado con extrema rigurosidad y seriedad todo lo que tiene que ver con con el campo del deporte y el ocio. Y además porque es un autor que rompe un poco con cánones de la ortodoxia sociológica, es difícil ubicarlo a Elías. Es un autor que tiene un proceso de producción de conocimientos bastante autónomo, bastante singular. Su vida misma es bastante singular, su biografía. Eh, no es un autor en las cuales se puedan encontrar muchas citas o referencias de otros autores, a pesar de que uno puede vislumbrar muchas influencias. Pero básicamente podemos decir que lo podemos ubicar dentro de lo que podemos llamar la sociología figuracional o figurativa, que es un concepto central de él y que va a discutir y nos va a servir a nosotros para discutir con posicionamientos ligados al positivismo, a estas corrientes que consideraban y consideran que los métodos científicos deben ser los mismos, ya sean en las ciencias naturales o en las ciencias sociales, cosa a la que Elías se va a oponer fervientemente, y también una fuerte disputa que va a tener, sobre todo hacia la década del 70, 60, 70, con la obra, con toda la corriente funcionalista y sobre todo con un personaje que en ese momento era bastante hegemónico en el pensamiento norteamericano, que era Talcott Parsons. En la clase de hoy vamos a trabajar mucho con la obra, el prefacio que hace en el libro Deporte y Ocio en el proceso de la civilización Eric Dunning, que es sin duda su discípulo más importante. Y nos gusta trabajar con el prefacio de Dunning porque hace como un trabajo de análisis de la obra de Elías bastante importante, bastante bien estructurado, y por otro lado plantea ciertas cuestiones que tienen que ver con el mundo del deporte y del ocio que a nosotros nos interesa analizar. Pero a la vez vamos a intentar establecer muchos de los núcleos centrales de pensamiento de Elías para comprender su obra y para, si queremos, utilizarlo en nuestras maneras de enfocar las realidades sociales, ¿no es cierto? Y vamos a empezar a hablar un poco de la biografía de Elías. Creemos que conocer su historia de vida nos permite comprender un poco sus derivaciones en función de sus pensamientos y de sus preocupaciones, sus enfoques, siendo coherentes también con su propio pensamiento, ¿no? Esta idea de que lo social y lo individual están fuertemente implicados. Entender la historia de vida de Elías y también su relación con la historia de la época nos permite comprender mucho de su pensamiento, ¿sí? Norbert Elías es el hijo único de una familia judío-alemana, nace en Breslau, en ese momento parte del Imperio Alemán, en el año 1897, muere en el año 1990 en Ámsterdam, en Holanda, a los 93 años. Estudia filosofía y medicina en principio en Heidelberg, en la época de la República de Weimar, pero además ha tenido experiencias en la Primera Guerra, nefastas experiencias, que también lo han indudablemente marcado. Hacia el año 33, entre los años 33, se tiene que ir de Alemania, cuando ya empieza a producirse el nazismo empieza a crecer. Quiere llevar a sus padres para el exilio, pero sus padres deciden quedarse. Su madre muere en Auschwitz,
su padre también muere en circunstancias así no demasiado conocidas, y él empieza un derrotero bastante complejo, primero yendo a Suiza, tratando de encontrar algún puesto universitario, cosa que no consigue, se va a Francia, donde también busca la manera de sobrevivir, lo cual le resulta indudablemente muy dificultoso, hasta que termina recalando en Inglaterra. En Inglaterra, en principio, es asistido en una comunidad judía que colaboraba con los exiliados del nazismo, y ahí es donde empieza, entre los años 36 y 39, a escribir, porque le solicitan esta comunidad judía, que lo protegía de alguna manera y lo financiaba. Empieza a escribir, a investigar y a escribir un libro que va a ser sin duda el más importante, que se llama El proceso de la civilización, y que tiene por subtítulo Investigaciones sociogenéticas y psicogenéticas. Ese libro, escrito en alemán en el año 39, imagínense, en plena época del nazismo, de los inicios de la Guerra Mundial, pasa absolutamente desapercibido. Él ya había escrito otro libro, La sociedad cortesana, cuando estaba en Alemania, como parte de la tesis que iba a presentar, pero ese libro en ese momento no llegó ni siquiera a editarse, porque él se tiene que ir de Alemania. El libro, como les dije, no tiene no se le da demasiada importancia. Él logra comenzar a trabajar al fin, hacia el año, creo que 54, cuando yo tenía 57 años, en una pequeña universidad de Leicester, y ahí da clases, hasta que en el año 1969 el libro El proceso de la civilización se reedita, y se reedita en francés y en inglés, y ahí se produce empieza a dar muchísima importancia a ese libro, a esa obra, y él a partir de ahí empieza a ser muy conocido, muy famoso, ya con 70 años, más de 70 años, y empieza a ir a distintas universidades del mundo, a dar conferencias, congresos, a escribir nuevos libros, a defender su obra. Quiero decir que es una trayectoria bastante particular la de él, ¿no? Inclusive todo su andamiaje teórico, ¿no es cierto? Él en el proceso de la civilización lo que va a hacer es trabajar el proceso histórico que se fue dando desde el siglo XII, XIII, o sea, de la sociedad feudal a la sociedad cortesana y la sociedad moderna, hasta el siglo XIX, XX. O sea, hace un proceso histórico de largo aliento, de largo plazo, digamos, y lo que va a ir viendo es que se van a ir produciendo una serie de cambios estructurales en las relaciones, en los niveles de intercambio y de interdependencia entre las distintas maneras de organizarse la sociedad, que van a llevar a un proceso creciente de civilización, entendiendo como civilizatorio todo proceso en el cual las relaciones de violencia se van atemperando, se van haciendo cada vez menos numerosas, menos cotidianas, en donde la concentración del poder va a estar crecientemente monopolizado por el Estado. Se van a ir produciendo modos de comportamiento más relacionados con las buenas costumbres, las buenas maneras, donde cuestiones como las maneras de comer, las maneras de ir al baño, las maneras de higienizarse, las maneras de tener relaciones sexuales, van a ir teniendo cada vez modos de comportamiento más determinados, reglas más estrictas, va a haber como más regulaciones en ese sentido, y esto lo va a ir viendo cómo va a ir modificando estos modos de comportamiento, estas relaciones
estas cambiantes relaciones de interdependencia que se van a ir produciendo de este régimen feudal a la monarquía y a la sociedad cortesana, digamos, y luego con el ingreso de la burguesía a los estados nacionales, van a ser van a hacer que las personas, los individuos, vayan siendo también diferentes. Cambia la estructura social y cambian los individuos, ¿sí? Acá es donde uno puede visualizar una de sus consideraciones fundamentales, y las críticas que va a hacer él a Talcott Parsons, que justamente va a decir, bueno, no hay manera de comprender a los individuos sino dentro de las sociedades en las cuales están relacionándose. No se puede hacer un estudio sustancial de los individuos o aislado, sacándolos del contexto en donde viven, sino que solo los individuos solo pueden comprenderse dentro de la configuración de las relaciones y las funciones que cumplen dentro de la sociedad, que es la estructura en la cual ellos están insertos. Y a la vez, las sociedades no pueden comprenderse sin esos individuos que están relacionándose e interactuando entre sí. Por eso el libro El proceso de la civilización lleva por subtítulo Investigaciones sociogenéticas y psicogenéticas, porque justamente lo sociogenético, lo social, va a determinar, va a condicionar lo psicológico, lo psicogenético, y lo psicogenético a la vez va a condicionar y determinar lo social. Acá hay claramente un concepto central que es el de configuración, ¿sí? Los individuos interactúan, se relacionan de determinada manera a partir de las cadenas de interdependencia que se van generando entre ellas. Y esto tiene que ver con una mirada de dinámica, de relaciones de poder, de interacción permanente, de tensión, que no están determinadas ni racionalmente ni planificadas, sino que se van dando de manera por la misma dinámica de las interacciones, y que no es posible direccionarlas. Ahí es donde por ejemplo va a tener disidencias o diferencias con ciertas posturas del marxismo, ni tampoco se puede hablar de unas estructuras rígidas en las cuales los individuos fueran especies de piezas o de sujetos pasivos que están absolutamente determinados por la estructura social. Lo que sería un poco la crítica que le haría al estructuralismo, ¿no? que Elías lo vería como algo demasiado rígido, y lo que está permitiendo pensar Elías a través de su obra es pensar en la sociedad como una cosa más dinámica, pensada en términos de procesos históricos, pensada en términos de relaciones de poder, de tensiones, ¿sí? Él hace en el prefacio, Dunning dice que en general el deporte como objeto de estudio sociológico no es un fenómeno muy estudiado en la sociología, ni siquiera por otras áreas de las ciencias sociales. Dice los pocos estudios que hay en relación al deporte y al ocio han sido estudios muy empíricos, muy menores, de temas menores, con poco abordaje teórico y con poco relación con el marco social en el que estaban inscriptos. Y esto tiene que ver, plantea Dunning, siguiendo el pensamiento de Elías, con que en general el pensamiento occidental ha tendido a pensar en términos dicotómicos, dualistas y reduccionistas. Pensar dicotómicamente es pensar en pares opuestos, y en esos pares opuestos generalmente hay una determinada jerarquización, ¿sí? Por ejemplo, él dice dividir en términos de cuerpo y mente, dividir en términos de trabajo y ocio,
divide en términos de pensamiento y acción. Y por supuesto que en el mundo occidental el trabajo, la mente, el pensamiento se establecen en una jerarquía superior a lo que tiene que ver eh, con, el, con el mundo del ocio, con el mundo de la acción, con el mundo del cuerpo. Por eso es que quizás las ciencias sociales en general se han preocupado por esas cosas consideradas más importantes y han dejado de lado temáticas como la sociología del cuerpo, la sociología del deporte y del ocio, sí, la sociología de la acción, que quizás a nosotros nos interesa tanto, ¿no es cierto? Esto tiene que ver con esta mirada que propone Elías entonces de, primero, que entender el deporte como un fenómeno social importantísimo, esencial. El Dunin va a decir, en realidad, las actividades que están relacionadas con el juego, con el ocio y con el mundo moderno, con el deporte, conforman acciones que han estado siempre en la vida del hombre, de la humanidad, de las civilizaciones, de distintas maneras, con distintas maneras lógicas, porque depende de la estructura social, hay distintas modalidades en cada uno de los fenómenos sociales que se realizan, pero siempre han estado presentes de una u otra manera. Y lo que va a hacer es, Elías, estudiar cómo aparece el fenómeno del deporte como fenómeno específico de esta configuración especial que fuera del mundo moderno, qué características tiene y demás, y que permite hacer un abordaje serio, importante, y darle la trascendencia que tiene lo que llama las actividades miméticas en el funcionamiento de sociedades tan complejas como las sociedades occidentales modernas, ¿no? Y ahí aparecen, Dunin dice, hay posibilidades de hacer abordajes que tienen que ver con el deporte como ocio y el deporte como trabajo, con pautas de empleo y movilidad social en el deporte, el tema del deporte amateur, el deporte profesional, las relaciones entre el deporte y la industria, entre el deporte y la economía, el tema de la comercialización en el deporte, las relaciones del Estado con el deporte, la política con el deporte. Bueno, nosotros dentro de nuestro campo nos permite pensar fuertemente en cuántas maneras hay de abordar el mundo de la actividad física del deporte, y todo lo que se puede producir en cuanto a conocimientos de acuerdo al enfoque que le esté dando. Otra cuestión que tiene que ver con el andamiaje estructural del pensamiento de Elías tiene que ver con, pues, como dijimos, ¿no? Pensar no en términos dualistas ni dicotómicos, sino en términos de relaciones de configuración, ¿sí? No está por un lado el cuerpo y por otro lado la mente. Somos seres integrales. No está por un lado el trabajo y el ocio, sino que conforman parte de esta configuración común. Y otra cosa es en esta perspectiva dinámica e integral también visualizar en términos de procesos históricos, ¿sí? Una crítica también fuerte al pensamiento ortodoxo es esta mirada, lo que Dunin llama la reducción al Estado, como si cuando analizáramos un determinado fenómeno lo analizáramos como si fuera una foto, como si fuera un hecho que está congelado, que no tiene movimiento, que no tiene interacción, que no tiene dinámica, y que por el contrario todo proceso social está en constante ebullición, en constante dinámica, en constante movimiento, en constante interacción. Entonces lo que hay que lograr verlo es en su proceso, mirarlo como un proceso, mirarlo en movimiento, mirarlo en su tensión, ¿sí? Por lo tanto, es importantísimo mirar, por ejemplo, a los individuos que conforman una sociedad dentro de las relaciones que se dan, ¿sí? Para Elías, una sociedad está conformada por una serie de individuos que están en interdependencia, que cumplen determinados roles y funciones y establecen ciertas relaciones entre sí,
Eso es lo que él llama las cadenas de interdependencia. Por lo tanto, y siguiendo este pensamiento y siendo coherente con ese pensamiento, no podemos pensar en los individuos como homo clausus, dice, como hombres cerrados sobre sí. Otra gran crítica que le hace al pensamiento ortodoxo. Sino por el contrario como homo apertis, como hombres abiertos. ¿Sí? Los individuos hay que entenderlos en su relación con la figuración o la configuración en el que están interactuando. Esto va a llevar a que las estructuras, ¿sí?, sociales generan situaciones emergentes, ejes de tensión, cuotas de poder. Hay como una estructura entretejida con caracteres y propiedades emergentes, tales como cuotas de poder, ejes de tensión, sistema de clases y estratificación, deportes, crisis económicas. Es como que tenemos que entenderlo por eso en su dinámica permanente, en su ebullición permanente, y como que siempre estuviera en permanente cambio. Pero no un cambio, vuelvo a decir, un cambio dirigido racionalmente, sino ni siquiera determinado previamente, porque es tal a nivel de complejidad que tiene estos niveles de interdependencia, estos ejes de tensión de los que hablo, estas relaciones de poder, que el cambio se está produciendo ciertamente constantemente. Por supuesto que él tiene una mirada del poder en tanto esto, ¿no? No como algo que se posee, sino como relaciones que se dan en determinada configuración. Pero claramente hay quien, de acuerdo al grado de equilibrio o de desequilibrio que se da en la figuración, va a tener mayores cuotas de poder y otros que van a tener menores cuotas de poder, ¿no? Que básicamente hay como una relación muy clara, que tiene más poder aquel que tiene menos dependencia de otro y tiene menos poder aquel que es más dependiente del otro, ¿no? O sea que el poder está analizado en términos relacionales y no como una propiedad, como un elemento estático. Ahí otra vez nos permite, Foucault creo que tiene en ese sentido una mirada bastante similar de las relaciones de poder que se dan en toda configuración. Quizás la diferencia está en que Foucault hace foco en ese poder, hace foco en esta mirada del poder como una jaula de hierro, como las instituciones de encierro, y la preocupación está dada por aumentar los márgenes de libertad de los sujetos, y quizás el foco de atención de Elías, que tiene que ver también con su historia de vida, es preocuparse por ver la mejor manera de vivir juntos, cómo vivir juntos de la manera más civilizada, de la manera menos violenta, si podemos, él va a decir cómo dulcificar las tensiones, ¿sí? Cómo establecer relaciones de creciente pacificación, digamos, ¿no? Inclusive, si bien él habla del proceso de la civilización y él ve como entre el siglo XII y el siglo XIX-XX se produce una reducción de la violencia, y eso lo ve como un proceso de civilización, de moderación de las costumbres. Él después va viendo, revisando lo que pasó desde cuando escribió El proceso de la civilización, que fue en el año 39, hasta el año 70, donde vuelve a ser reeditado. Él ve que, sobre todo con nada menos que el nazismo y la Segunda Guerra Mundial y la muerte de 70 millones de personas en la Europa supuestamente civilizada, él dice que en todo proceso social se viven simultáneamente procesos de civilizatorios y procesos descivilizatorios, ¿no? Y él dice textualmente, ¿no? Es una característica estructural de todas las relaciones humanas, dependemos de otros, otros dependen de nosotros. En la medida que dependemos de otros más de lo que otros dependen de nosotros, tienen poder sobre nosotros más allá en que hayamos caído bajo su dependencia porque ellos usaron la fuerza o por nuestra necesidad de ser amados, nuestra necesidad de consuelo, estatus, una carrera o simplemente una emoción. Además, por otro lado, en las figuraciones sociales
Él señala, y esto también es importante, divide como distintos niveles en los fenómenos en los cuales vivimos los seres humanos, que son, podemos decir, un nivel inorgánico, un nivel orgánico y un nivel humano social. El nivel humano social es el que específicamente nos compete a los seres humanos. Él dice que nosotros participamos de esos tres niveles, que son interdependientes, que están relacionados entre sí, pero que a la vez tienen distintos grados de autonomía, y que el nivel humano social es el nivel más complejo, con cadenas de interdependencia más grandes, más complejas, más extensas, con una capacidad de dinámica y de cambio mucho más amplia que un nivel inorgánico, por ejemplo. Y eso requiere que los métodos de estudio, de investigación, de producción de conocimiento a nivel humano, de los procesos humanos sociales, no pueden ser los mismos que los propios de los físicos naturales. Ahí hay una fuerte crítica al pensamiento popperiano, esta búsqueda de las leyes universales o generales, que dice que esto se puede pensar para las ciencias naturales, las ciencias físicas, pero que a un nivel humano-social, cuando tenemos que pensar la religión, el lenguaje, los mitos, la ciencia, las relaciones de parentesco, las relaciones sociales, la guerra, el deporte, necesitamos instrumentos, métodos de análisis bien diferentes. El concepto de interdependencia entonces es fundamental para entender las sociedades. El concepto de figuración también, en esta mirada dinámica, estructural y relacional, histórica, que propone. Y además pensar el tema del poder también es muy importante. Y esta idea dice, figuración implica romper con la idea de una primacía de alguna de las esferas, porque esto depende de las relaciones de interdependencia que se generan en la figuración. Por eso va a criticar, por ejemplo, las posiciones marxistas más ortodoxas, que colocan a la esfera económica y al modo de producción en un nivel de influencia mayor sobre el resto. Para él, lo que es la infraestructura y la superestructura, lo político y lo económico, lo cultural, lo emocional, están en un mismo plano que el determinismo económico que plantean algunas posiciones marxistas, ortodoxas. Por eso él va a hablar de como que esa figuración o esa configuración dinámica es inmanente, es como una red invisible que va estructurando y va generando ciertas leyes implícitas en todo configuración. Y que cuanto más complejas son esas configuraciones, más complejas son también las relaciones que se dan, más complejas son también las cadenas de interdependencia que se dan, y más complejos son los individuos que la configuran. ¿Sí? Él, que es una persona que ha estudiado mucho el psicoanálisis, la psicología, además de haber tenido estudios médicos, estudios de filosofía, estudios de sociología, ha estudiado mucho lo que tiene que ver con la psicogénesis y el psicoanálisis. Y lo que él dice es que en los procesos de individuación, el psiquismo del hombre está también determinado por la historia y por la configuración en la cual está determinada. ¿Sí? Él ha leído mucho a Freud, y Freud habla de un aparato psíquico conformado por el super-yo, el yo y el ello, y él está de acuerdo, pero lo que él dice es que ese psiquismo no es universal, ni estructural, ni ahistórico, sino que ese psiquismo se ha configurado a partir de las configuraciones sociales de la modernidad occidental. ¿Sí? Esta tensión que se vive por el grado de autocontrol que requiere una sociedad occidental hace que aparezca
un yo mucho más fuerte que permita liberarlas, poder autocontrolarse, autocontenerse, eh, eh, responder a los mandatos del super yo, internalizándolo, que eso no es un psiquismo conformado de manera natural, sino también relacionado con la sociedad y la configuración social en la que se vive, ¿sí? Lo que dice también es que en este proceso de civilización uno puede marcar niveles de desarrollo, ¿no? Para observar el grado de desarrollo de una sociedad, podemos plantear tres controles básicos que lo plantea en uno de sus libros que se llama ¿Qué es la sociología? Uno puede ver el grado de desarrollo de una sociedad en base al grado de control que ejerce sobre las conexiones extrahumanas de acontecimientos de los fenómenos naturales, es decir, lo que decimos, el control sobre la naturaleza, el desarrollo tecnológico que tiene una sociedad. También por el grado de control que ejerce sobre las conexiones interhumanas, es decir, sobre lo que normalmente llamamos los nexos sociales, ¿no? El grado de relaciones más o menos pacíficas que se pueden establecer en estas relaciones entre los hombres. Él va a ver que en este proceso de civilización lo que se fue produciendo es cada vez un mayor monopolio de la violencia, del aparato represivo centralizado en el Estado, y los sujetos de manera individual ya no resuelven los problemas de manera violenta entre sí, van desapareciendo los duelos personales, va a aparecer un Estado que va a mediar en esas relaciones y va a concentrar a través de ese Estado represivo, ese Estado policial, va a concentrar el monopolio de la violencia, ¿no? Entonces, el grado de desarrollo también se puede ver por el tipo de conexiones interhumanas que se van estableciendo con mayores o menores grados de violencia. Y como un tercer punto para mirar el grado de desarrollo de una sociedad, está dado por el grado de autocontrol, de autocontención de cada uno de sus miembros, empezando por la infancia y lo que va llegando a aprender y a internalizar como forma de autocontrolarse, ¿no? Estos tres niveles de los que habla, también, otra vez, son interdependientes, están relacionados entre sí, pero también tienen distintos grados de desarrollo, no van desarrollándose con la misma velocidad, y eso a veces produce ciertos inconvenientes, ¿no es cierto? Por ejemplo, un gran grado de desarrollo en lo tecnológico que no conlleve paralelamente el mismo nivel de desarrollo en las relaciones interhumanas, sociales, puede llevar a aparezca la bomba atómica o el desarrollo de la energía atómica y sea utilizado para las bombas, para la violencia, y esto genera ciertas complejidades y conflictos, ¿no? Podemos pensar, por ejemplo, el término configuración como en el término del deporte, por ejemplo, el deporte de conjunto, el deporte de situación. Ahí se genera, ¿no?, claramente una configuración en la cual están jugando un montón de variables que hay que mirarlas en sus relaciones, ¿no? Las medidas del campo de juego, la pelota o el móvil que se utiliza, la cantidad y los compañeros, los rivales, las relaciones que se establecen con los compañeros, las relaciones de comunicación con los compañeros, las relaciones de contracomunicación con los rivales, las reglas de juego, por supuesto. Todo eso configura un tipo de relación que tiene que ver con las estrategias de juego, con la táctica, con las técnicas utilizadas, que tienen que ver con la configuración, con esa dinámica compleja, ¿no? Y si esto pasa en un deporte, también pasa, por ejemplo, en una danza. Nosotros bailamos y mis movimientos tienen que acoplarse y coordinarse con mi pareja, pero a la vez yo tengo que coordinar mis movimientos y los de mi pareja con los que están bailando
junto a mí, con el espacio que tengo, con el que dispongo, con el que no dispongo, con el ritmo de la música. Eso da la idea de la configuración, de la dinámica, del movimiento, ¿sí? Cuanto más amplias son las cadenas de interdependencia, más complejas son esas relaciones, y se necesitan más. Él dice, cuanto las sociedades son más complejas, las reglas tienen que ser más establecidas que en una sociedad poco desarrollada, con pocas cadenas de interdependencia, en los que los márgenes de libertad del individuo son mayores. La complejidad de las relaciones, la complejidad de las cadenas de interdependencia genera también procesos de individuación cada vez más fuertes, ¿sí? Y él lo que vería es que ya yendo al mundo de lo lúdico, ¿no? Dice que el mundo contemporáneo disipa las expresiones y manifestaciones de emociones extremas, ¿no? Esto que decimos que se va generando una internalización del autocontrol y la autocoacción. Lo que antes venía del afuera, se va internalizando y uno va generando conductas cada vez más autocontroladas. Elías se refiere al tipo y grado de restricción impuesta en nuestra sociedad a las emociones de tipo espontáneo, elemental y reflexivo, tanto en la alegría como en la tristeza, en el odio como en el amor, ¿no? Todas esas emociones cada vez son más recluidas al mundo de lo privado, son más autocontroladas. Los estallidos extremos, poderosos y apasionados, han sido rebajados por restricciones estructurales internas mantenidas por controles sociales, los cuales a su vez, al menos en parte, están enclavados a tanta profundidad en nosotros que no podemos sacudirnosla en modo alguno, ni siquiera podemos ser conscientes. Ahí aparece un término que acá Dunning no lo usa en este prefacio, pero también es importante, que después lo va a recuperar Bourdieu, que es el concepto de hábitus, ¿no? El hábitus es esta cierta internalización, disposición a una manera de actuar, a una manera de autocontrolarse, que no es del orden de lo racional como el hábitus aristotélico, sino que está relacionado con esta interacción permanente que se da entre los individuos, que va a determinar maneras de ser de ese individuo, maneras de actuar, maneras de disponerse, maneras de pensar, un ethos, diríamos, que va a ir internalizando, ¿sí? Entonces hablamos de emociones primarias menos reflexivas, y entonces en tensiones que quedan de alguna manera disueltas, y lo que dice es que en una sociedad en la que han disminuido las inclinaciones hacia las emociones de tipo serio y amenazadores, aumentan las funciones compensadoras de las emociones lúdicas. La importancia de lo que llamamos las actividades, lo que va a llamar las actividades miméticas, que son aquellas actividades como el deporte, como el juego, como el teatro, las representaciones teatrales, en las cuales se produce una especie de catarsis, unos espacios en donde se puede configurar o generar una emoción que genera una tensión agradable dentro de ciertos parámetros aceptados y valorados dentro de la sociedad. Dice, ¿cuáles son las características de las necesidades recreativas que tienen las personas en las sociedades más complejas y civilizadas de nuestro tiempo? ¿Cuáles son las características de tipo concretos de actividades recreativas desarrolladas en la sociedad de esta clase para la satisfacción de estas necesidades? Acá está pensando también en el texto de Freud, El malestar de la cultura, si bien él no lo dice, en donde esta vida cada vez más compleja, más tensionante, requiere de un yo absolutamente demandado por los mandatos del super yo, que le dice cómo debe ser, cómo debe actuar, cómo debe autocontrolarse. Eso generalmente genera una tensión que es necesario canalizar, liberar de alguna manera, ¿no? Eso no puede
no puede dejar de pensarse. Indudablemente para Elías, en esta preocupación que él tiene por manejar un proceso civilizatorio, mantener las relaciones lo menos violentas posible, es generar estas emociones agradables que propone el deporte, ¿no es cierto? Elías va a discutir mucho con ciertas concepciones ligadas a Platón, por ejemplo, o a los estoicos que miraban a las emociones como algo negativo, como algo malo, como algo que había que desterrar. Para Elías, las emociones son parte de la condición humana, no se trata de desterrarlas o de reprimirlas, sino todo lo contrario, de alcanzar y lograr espacios para poder liberar esas tensiones, de manera de poder escapar de alguna manera de esa vida rutinaria y tan tensionante que genera la vida moderna, ¿no? La función mimética en el juego y en el deporte busca experimentar, generar emociones, no reprimirlas, no desterrarlas, desterrar una emoción que pueda terminar resolviéndose de manera agradable dentro de ciertos límites. Va a decir, muchas actividades recreativas nos proporcionan un escenario ficticio para hacernos sentir una excitación que imita de algún modo la producida por situaciones de la vida real, aunque sin los peligros y riesgos que esto conlleva. Películas, bailes, obras pictóricas, juegos de naipes, carreras de caballos, óperas, historias de detectives y partidos de fútbol, todas esas actividades y muchas otras pertenecen a eso que llamamos las actividades miméticas. Por eso él va a hablar de tensión óptima. En estas actividades miméticas debe haber, y pensemos en el deporte, ¿no? Debe haber una tensión óptima. Si la tensión hay poca tensión, el placer disminuye. Y disminuye también su valor recreativo y complementario. Y si hay mucha tensión, se hace peligroso y puede decantar en problemas de violencia, ¿no es cierto? Esta idea de tensión óptica es bien importante, ¿no? Pensar entonces en esta idea de actividades recreativas y no recreativas como un fluctuante equilibrio de tensiones. En esto que pensábamos, y para ir cerrando, ¿no? de que habla Elías de procesos civilizatorios o procesos descivilizatorios, podemos decir, si en una sociedad de la que formamos parte, en tanto espectadores o activos participantes, se producen tensiones, y si en ella la represión impuesta sobre los sentimientos fuertes se debilita y sube sin hipocresía el nivel de hostilidad y de odio entre grupos diferentes, puede ocurrir que la línea divisoria que separa el juego de lo que no es, o las batallas miméticas de los reales, acaba por volverse borrosa, cuando se confunde lo que es un juego, lo que es una actividad mimética con las tensiones de la vida real. Esto puede terminar, cuando esto se vuelve borroso, cuando se discierne, y esto lo vemos claramente, por ejemplo, en el problema de la violencia en el deporte, de las barras bravas, en donde el tema de la bandera, del aguante, de la identidad que hace al otro equipo el enemigo, bueno, cuando se produce esa confusión entre lo que es un juego, lo que debe ser un lugar en donde se puedan canalizar las emociones de la mejor manera, de manera agradable, ahí en esos casos la derrota en el campo de juego puede evocar el amargo sentimiento de una derrota en la vida real y el deseo de venganza, ¿no? Él, por ejemplo, uno de los estudios que ha hecho fue la violencia de los hooligans, las barra brava de Inglaterra, y cómo esto está relacionado con un proceso de deterioro de sus condiciones de vida que ha generado que necesiten buscar escenarios donde puedan esa violencia llegar a manifestarla, ¿no? La imperiosa necesidad de que el triunfo se prolongue en las batallas que se libran fuera del terreno de juego, o sea, hacer del deporte, o ya sea como espectadores o como deportistas, un escenario de guerra en donde las tensiones, lejos de liberarse y de proporcionar un espacio para poder
manifestar esas emociones y resolverlas de manera agradable, terminan generando grados de de violencia que, que podemos decir que son parte de los procesos descivilizatorios. A título así personal, yo creo que los que llaman ahora la MMA, las artes marciales mixtas, en donde hay un grado para mí cada vez mayor de violencia, en tanto proponen formas de deporte mucho más violentas que el boxeo clásico que había triunfado en la modernidad. Para mí tiene que ver, inclusive todo el entorno, el escenario que parece del orden de los circos romanos, me da la impresión de que tiene que ver con un proceso civilizatorio en el cual el deporte no está tan valorado por el arte del deporte, sino por el grado de violencia que lleva implícito. Pareciera que tiene que ver con un proceso civilizatorio. Elías hace un estudio, por ejemplo, del deporte del boxeo, de los deportes de combate, y él ve como, si comparamos los deportes de combate propios del mundo griego, por ejemplo, los viejos o los antiguos Juegos Olímpicos de la antigua Grecia, cómo el boxeo va generando una creciente disminución de la violencia, empiezan a usarse los guantes, las reglas son mucho más estrictas, aparecen las categorías de peso, lo que habla de una mayor cantidad de reglas y una atemperación de la violencia. Pareciera acá, con este tipo de deportes, estas artes marciales mixtas de las cuales hablamos, generarse otra vez un proceso de que el placer está dado por los mayores niveles de violencia y no por los menores niveles de violencia. Son cuestiones a revisar, ¿no es cierto? Cuestión importante para tener en cuenta que tiene que ver con la epistemología y la producción de conocimientos es la relación que Elías hace entre la teoría y la empiria. No hay un distanciamiento o una diferenciación como suele hacer los métodos positivistas, en los cuales hay un momento teórico, un momento de hipótesis y una validación, una justificación a través de la experiencia o del experimento, sino que teoría y empiria están relacionándose constantemente, más dialéctica. No estamos pensando en momentos tan estancos y tan predeterminados como en las corrientes positivistas. Podemos establecer como tres líneas diferentes que configuran núcleos de pensamiento de Elías, ¿no? Por un lado, esta idea de configuración de entender entonces la sociedad como una configuración de individuos que establecen relaciones de interdependencia en las cuales actúan no como hombres homos clausus, sino como hombres abiertos a relaciones de poder, a funciones determinadas por esa estructura social que es pensada como una red invisible de relaciones, ¿sí? Que generan hábitus, o sea, configuraciones que generan hábitus en los individuos que conforman esas sociedades. Por otro lado, el estudio de los procesos históricos a largo plazo, en donde él va viendo cómo cada época histórica va configurando determinadas relaciones, determinadas estructuras que van determinando modos de comportamiento, modos de relacionarse, costumbres específicas a esa configuración, ¿sí? Él va viendo, por ejemplo, la diferenciación que se va a establecer entre un mundo feudal mucho más violento, con conductas mucho menos recatadas que las que se van a ir produciendo
en la vida cortesana, en el mundo cortesano, donde van a aparecer esta diferenciación entre el mundo privado y el mundo de la intimidad y el mundo público, en donde ya no se va a poder comer con la mano, sino que se va a empezar a usar la cuchara y los utensilios, en el cual no voy a poder salivar en la mesa, en el cual no voy a poder, voy a empezar a usar el pañuelo en vez de la mano, en el cual las relaciones sexuales van a estar remitidas a ciertos momentos de intimidad y no se van a dar en el ámbito familiar común. Todos esos esas conductas y modos de comportamiento cada vez más recatadas, cada vez más internalizadas, cada vez más moderadas, tiene que ver con los procesos históricos y las configuraciones que se van determinadas en cada momento histórico, ¿no? Nada hay de natural, todo tiene que ver con relaciones que se dan en el marco de los procesos históricos. Y por último, esta relación absolutamente dialéctica e interactiva entre la estructura social y la estructura psíquica. Claramente, las estructuras psíquicas que los individuos van conformando, es decir, este aparato psíquico que se va conformando, tiene que ver con la estructura social en la cual están establecidos. Ustedes, por ejemplo, en el libro Deporte y Ocio, en un momento hay una transcripción de un edicto que se formula en el año 1314, siglo XIV, en donde dice: en nombre del rey Eduardo, por el lord alcalde, a la letra, dice, y de ahí está la cita: proclamación decretada para la preservación de la paz. Dado que el rey nuestro señor parte a tierra de Escocia a la guerra contra sus enemigos y nos ha ordenado de manera especial mantener estrictamente su paz, y dado que se producen grandes alborotos en la ciudad debido a ciertos tumultos ocasionados por los numerosos partidos de fútbol en los campos públicos, de los cuales muchos males pueden llegar a surgir, Dios no lo permita, ordenamos y prohibimos en nombre del rey, bajo pena de encarcelamiento, que tal juego sea practicado de aquí en adelante dentro de la ciudad. 16, un informe que dice que en dicho día en Rushspiel, condado de Meath, Arthur Raynor, agricultor, Thomas Dykes de Wostwick, labrador hacendado, con 7 más 4 de los cuales eran agricultores, uno sastre, talabartero, otro rico labrador, todos 7 de Wostwick, antes mencionado, con desconocidos malhechores hasta el número de cientos, se reunieron ilegalmente y jugaron un cierto juego prohibido llamado fútbol, a causa del cual ilícito juego hubo entre ellos una gran dependencia que pudo resultar en homicidios y graves accidentes. Pueden ver un montón de informes, de edictos del rey, en donde intentan prohibir ese tipo de juegos por la violencia que se establecía en ellos, desatada, y que era motivo de preocupación en lo que ya eran monarquías absolutistas que intentaban monopolizar el uso de la violencia y de repente hacer la violencia afuera, digamos, contra otras naciones enemigas, pero al interior del territorio tratar de preservar un estado de paz entre los ciudadanos. Formula Elías es que hacia el siglo XVIII se generan ciertas condiciones, cierta configuración civilizatoria, cultural, política, que va pacificando, no solo en términos de disputas políticas que se van dirimiendo de manera más civilizada a través del diálogo, a través de la disputa, de la retórica, del discurso en el Parlamento, y eso también va viéndose traducido en que estos juegos, otrora tan violentos, van siendo cada vez, van moderando cada vez más la violencia, van siendo cada vez más pacíficos, más reglados, y aparece lo que nosotros conocemos como el deporte. Es más, es en ese momento que se empieza a llamar deporte. Y así lo dice, y cito, ¿no? En este sentido, hay cierto grado de afinidad entre un régimen parlamentario y los juegos deportivos. Esta afinidad no es accidental,
ciertos tipos de actividades recreativas, entre ellas la caza, el boxeo, las carreras y algunos juegos de pelota, se convirtieron en deportes, y de hecho así fueron llamados por primera vez en Inglaterra, durante el siglo XVIII, es decir, justamente cuando las antiguas asambleas nacionales, la Cámara de los Lores y la Cámara de los Comunes, que representaban a secciones pequeñas y privilegiadas de la ciudad, se convirtieron en el principal campo de batalla en el que se decidía quién debía formar gobierno. Entre las principales exigencias de un régimen parlamentario, tal como surgió en Inglaterra en el mencionado siglo, estaba la disposición de toda facción o partido en el gobierno a traspasar de buen grado las funciones gubernamentales a sus oponentes sin recurrir a la violencia si así exigían las reglas del juego parlamentario. Por ejemplo, cuando un importante voto en el Parlamento o unas elecciones generales se oponían a la continuidad de dicho grupo o facción en el gobierno. ¿Sí? Una derrota en términos políticos no devenía automáticamente en la violencia, en el uso de la violencia, sino que se aceptaba como parte del juego político.